Aquella noche comprendí que una bofetada no duele en la mejilla, duele en el alma. Me llamo Elena Martínez Ruiz. Tengo 70 años y esta es la historia que guardé durante demasiado tiempo. No por vergüenza, sino porque había algo en mí que todavía quería creer que mi hijo volvería a ser el niño que conocí. Pero hay momentos en la vida en que una madre debe aprender a soltar, aunque duela como arrancar raíces del pecho. Todo comenzó un sábado de abril. El cielo estaba despejado, con ese azul intenso que solo se ve en primavera. Había pasado semanas eligiendo mi vestido, color champán, elegante pero discreto, porque una madre no debe eclipsar a la novia. Llevaba un pañuelo de seda que perteneció a mi propia madre, bordado con sus iniciales. Era mi forma de llevarla conmigo ese día. La iglesia estaba abarrotada, flores blancas por todas partes, música suave de órgano, invitados vestidos como si fuera una boda real. Y quizás lo era para Roberto, mi único hijo, el niño que llevé en brazos durante noches de fiebre, el joven al que abracé cuando su padre nos dejó, el hombre que ahora estaba frente al altar esperando a su prometida. Yo estaba sentada en la tercera fila, no en la primera. Eso ya debería haberme dicho algo. La ceremonia fue perfecta. Valeria entró radiante con un vestido que costaba más que mi alquiler de 6 meses. Roberto sonreía como nunca lo había visto sonreír. Y yo, desde mi asiento, solo rezaba para que fuera feliz. Eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Pedimos felicidad para nuestros hijos, aunque ya no nos miren como antes. Después de la ceremonia, todos se trasladaron al salón de celebración, un lugar enorme con lámparas de cristal y mesas decoradas como si cada una fuera una obra de arte. Caminé despacio, saludando a algunos familiares lejanos, sintiendo con cada paso que algo no estaba bien. Nadie me había preguntado dónde quería sentarme, nadie me había incluido en las fotos familiares. Entonces lo vi. Roberto caminaba hacia mí con esa expresión que conocía demasiado bien, la misma que tenía de adolescente cuando iba a decir algo hiriente. Valeria estaba a su lado, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Mamá», dijo en voz alta, lo suficientemente alto como para que varios invitados se giraran, «necesito hablar contigo». «Por supuesto, hijo mío», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Quieres que vayamos a algún lugar más privado?» «No, aquí está bien». Y entonces sucedió. Levantó la mano y me dio una bofetada fuerte. El sonido resonó en el salón como un disparo. Antes de que pudiera reaccionar, llegó la segunda. Mi cara ardía, pero lo que más dolía eran los ojos de toda esa gente sobre mí. «No eres bienvenida, mamá. Vete». Las palabras salieron de su boca como veneno, frías, calculadas, como si las hubiera ensayado. Mis piernas temblaban. Sentía el suelo moverse bajo mis pies, pero no lloré, no grité. Solo apreté mi pañuelo bordado entre mis manos temblorosas y caminé hacia la salida, paso a paso, con la cabeza en alto, aunque todo por dentro se estaba desmoronando. Nadie me detuvo, nadie dijo nada. Cuando salí, el aire fresco golpeó mi cara. Me apoyé contra la pared del salón y finalmente las lágrimas cayeron. No por el dolor físico, sino porque acababa de perder a mi hijo delante de 200 personas. Tomé un taxi a casa. Todo el camino sostuve ese pañuelo bordado. Las iniciales de mi madre parecían brillar bajo la luz de las farolas, y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor, era claridad. Esa noche, sentada en mi pequeño salón con una taza de manzanilla entre las manos, tomé una decisión, una que lo cambiaría todo, porque hay golpes que marcan la piel y hay golpes que marcan el camino. Antes de contarte lo que hice con ese sobre, necesito que entiendas algo. Roberto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi hijo era toda ternura, un niño de ojos grandes y risa fácil, que corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo gritando «Mamá, mamá», con los brazos abiertos. Todavía puedo sentir el peso de su cuerpecito cuando se subía a mi regazo para que le leyera cuentos antes de dormir.
Vivíamos en una casita pequeña en Carabanchel, con un patio trasero donde crecían geranios rojos y una parra que trepaba por la pared. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Los domingos hacíamos tarta de manzana juntos. Roberto se ponía el delantal de mi madre, el mismo cuyo pañuelo bordado guardé durante años, y se llenaba las manos de harina mientras yo amasaba. Mamá, ¿cuándo voy a ser grande como tú?, me preguntaba. Ya eres grande, hijo mío. Un poco más grande cada día. Sonreía y metía un dedo en la masa para probarla. Yo le daba un golpecito suave en la mano y nos reíamos. Esos eran nuestros momentos, sagrados, simples. Su padre, Ricardo, nos había dejado cuando Roberto tenía solo 5 años. Una mañana simplemente no volvió del trabajo. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No puedo con esta vida, perdóname. 8 palabras que lo cambiaron todo. Roberto lloró durante semanas preguntando por su papá. Yo también lloré, pero siempre de noche cuando él ya estaba dormido. Durante el día tenía que ser fuerte, tenía que ser madre y padre. Trabajé turnos dobles durante años. Limpiaba casas por las mañanas y planchaba ropa por las tardes. Mis manos estaban llenas de callos y me dolían las rodillas subiendo escaleras. Pero a Roberto nunca le faltó nada. Nunca. Lo inscribí en buenos colegios. Le compraba uniformes nuevos cada año. Cuando cumplió 15 años y todos sus amigos tenían grandes fiestas, ahorré durante meses para darle una pequeña reunión con bizcocho de chocolate y un grupo en vivo. Vi su sonrisa esa noche y supe que cada sacrificio había valido la pena. Mamá, eres la mejor del mundo, me dijo, abrazándome fuerte. Y tú eres mi razón de vivir, mi ángel. Éramos un equipo. Él estudiaba con dedicación y yo trabajaba sin descanso. Cuando entró en la universidad para estudiar administración y dirección de empresas, lloré de orgullo. Mi hijo, el primero de la familia en ir a la universidad, todavía venía a casa los fines de semana. Traía su ropa sucia y yo la lavaba mientras él me contaba de sus clases, sus amigos, sus sueños. Tomábamos chocolate caliente en la cocina, ese aroma dulce de canela que llenaba toda la casa. Algún día te voy a comprar una casa grande, mamá, con un jardín enorme para que plantes todas las flores que quieras. No necesito una casa grande, hijo. Solo necesito que seas feliz. Esas tardes eran mi tesoro, cada risa suya era un pedazo de cielo en mi semana. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Valeria. Estaba en su último año de carrera. Llegó a casa un viernes con esa mirada que tienen las personas enamoradas, esa luz especial en los ojos. Mamá, conocí a alguien, dijo. Cuéntame, se llama Valeria. Es increíble. Estudia diseño de moda y su familia tiene varios negocios. Es diferente a todas las chicas que he conocido. Diferente. Esa palabra debería haberme advertido. La primera vez que vino a casa, llegó en un coche que costaba más que todo lo que había ganado en mi vida. Salió del vehículo con tacones altos y gafas de sol enormes, mirando nuestra casita como si fuera un museo de antigüedades. Encantada de conocerla, señora Martínez, dijo, extendiendo una mano perfectamente arreglada. Roberto me ha hablado tanto de usted. El placer es mío, querida. Pasa, pasa. He hecho pollo con patatas. Valeria sonrió, pero era una sonrisa educada, de esas que se aprenden en clases de etiqueta. Se sentó en el borde de la silla, como si tuviera miedo de ensuciarse. Durante esa comida intenté ser cálida, hacerla sentir bienvenida. Le pregunté sobre sus estudios, su familia, sus planes. Respondía con monosílabos, mirando ocasionalmente su teléfono. Roberto estaba fascinado. La miraba como si fuera un ángel bajado del cielo. Después de ese día, las visitas de mi hijo se volvieron menos frecuentes. Ya no venía los fines de semana. Cuando lo llamaba, sus respuestas eran breves. Estoy ocupado, mamá. Te llamo luego. Pero luego nunca llegaba. Aún así, yo guardaba ese pañuelo bordado en mi cajón. Lo sacaba a veces y lo apretaba contra mi pecho, recordando cuando Roberto era pequeño y todavía me necesitaba,
cuando yo era suficiente. A veces confiamos demasiado en que el amor de un hijo es para siempre. ¿Tú también has sentido que alguien a quien amabas se alejaba poco a poco? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlas. La distancia entre Roberto y yo no ocurrió de repente. Fue como el óxido, lenta, silenciosa, corrosiva. Pasaron 6 meses desde que conocí a Valeria. 6 meses en los que mi hijo se transformó en un extraño que todavía tenía su cara pero ya no su corazón. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se convirtieron en semanales, luego cada 2 semanas. Cuando finalmente me llamaba, su voz sonaba apresurada, distante. ¿Cómo estás, hijo mío?, le preguntaba, tratando de no sonar necesitada. Bien, mamá, todo bien. Oye, tengo una reunión en 5 minutos. ¿Te puedo llamar luego? Luego nunca llegaba. Dejó de traer su ropa sucia. Dejó de venir a tomar chocolate los domingos. La última vez que vino a casa fue para recoger unas cajas con sus cosas de la infancia, trofeos del colegio, fotografías, libros viejos. ¿Te vas a mudar?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Valeria y yo vamos a alquilar un piso juntos en Salamanca. ¿Salamanca? Un lugar donde yo nunca podría vivir, aunque trabajara 3 vidas. Ah, qué bien, hijo. Me alegro de que estés construyendo tu vida. Mentí. No me alegraba. Dolía como si me arrancaran un pedazo del pecho. Pero las madres aprendemos a mentir con una sonrisa, ¿verdad? Porque no queremos ser la carga, el peso, la madre que nos suelta. Sí, es un sitio bonito. Tiene 3 habitaciones, gimnasio, piscina. Valeria lo ha decorado todo. ¿Y cuándo me vas a invitar a verlo? Hubo un silencio. Uno de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Claro, mamá. Pronto, cuando esté todo listo. Ese pronto tampoco llegó nunca. Lo que sí llegaron fueron los comentarios velados, pequeños, casi imperceptibles, pero afilados como agujas. Un día me llamó para decirme que Valeria y él se iban de vacaciones a Miami. ¡Qué maravilla, hijo! Disfrútalo mucho. Sí, Valeria dice que necesitamos estos momentos, ya sabes, sin distracciones familiares. Distracciones familiares. Así me llamó. Otra vez me contó que habían salido a cenar con los padres de Valeria a un restaurante elegante. Fue increíble, mamá. El padre de Valeria es empresario. Tiene contactos por todas partes. Me está ayudando con mi carrera. Qué bien, hijo. Me alegro de que tengas apoyo. Sí. Él dice que para triunfar hay que rodearse de gente exitosa. De gente que ya lo ha logrado, ya sabes. Entendí perfectamente. Yo no era gente exitosa. Era la mujer que limpiaba casas para que él pudiera estudiar, pero eso aparentemente ya no contaba. Las fracturas se hicieron más evidentes cuando me enteré de su compromiso. No por él. Me enteré por Facebook. Una fotografía de Valeria mostrando un anillo enorme con un texto. Dije que sí. Prometida. El amor de mi vida. Me quedé mirando la pantalla del móvil durante minutos. Roberto no me había dicho nada, ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Lo llamé inmediatamente. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Diga, Roberto, hijo, acabo de ver en Facebook que te has comprometido. ¿Por qué no me lo dijiste? Otro silencio. Ah, sí. Es que todo pasó muy rápido, mamá. Iba a llamarte. ¿Cuándo fue? Hace 3 días. 3 días. Mi hijo llevaba 3 días comprometido y no había encontrado ni un solo minuto para decírmelo. Me alegro mucho por ti, hijo. Felicidades a los dos. Gracias, mamá. Oye, estamos en medio de algo. ¿Te puedo llamar luego? Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche me senté en la cocina con una taza de manzanilla. Saqué el pañuelo bordado del cajón y lo sostuve en mis manos. Las iniciales de mi madre parecían mirarme como preguntándome qué había hecho mal. Quizás fui demasiado entregada. Quizás lo malcrié. Quizás,
Debería haberle enseñado que el éxito no se mide por el tamaño de los pisos o los anillos caros, sino por la gratitud y el respeto. Pero ya era tarde para esas lecciones. 2 semanas después recibí la invitación de boda. Llegó por correo dentro de un sobre elegante de color marfil con letras doradas. Lo abrí con manos temblorosas. Los padres de los novios tienen el honor de invitarle. Leí los nombres. Estaban los padres de Valeria, Ricardo y Mónica Mendoza, pero mi nombre no aparecía por ningún lado. Solo decía familia Martínez, como si yo fuera una nota al pie. Llamé a Roberto. Hijo, he recibido la invitación. Vi que pusieron familia Martínez. No querías que apareciera mi nombre. Es que Valeria y sus padres están organizando todo, mamá. Así quedó el diseño. Pero soy tu madre, Roberto. Lo sé, mamá. Su voz sonaba irritada. Mira, es solo una invitación. No es para tanto. No es para tanto. Mi ausencia en la invitación de boda de mi único hijo no era para tanto. Está bien, susurré. Te veré el día de la boda entonces. Sí, te veo allí. Colgué, y me quedé mirando esa invitación durante largo rato. El papel era grueso, caro. Todo en esa boda iba a ser perfecto, elegante, lujoso. Todo excepto el lugar que yo ocupaba en la vida de mi hijo. Guardé la invitación junto al pañuelo bordado. 2 recuerdos de lo que una vez fue y nunca volvería a ser. Las fracturas se estaban convirtiendo en grietas, y las grietas, tarde o temprano, lo rompen todo. Durante las semanas previas a la boda, me convencí de que todo mejoraría después de la ceremonia. Es curioso cómo las madres nos aferramos a la esperanza, incluso cuando todas las señales nos gritan que soltemos. Está nervioso por la boda, me decía a mí misma. Valeria lo tiene estresado con tantos preparativos. Después todo volverá a la normalidad. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que nos duelen, yo sabía que nada volvería a ser normal nunca más. Roberto me llamó solo una vez antes de la boda. Era un martes por la tarde. Estaba planchando ropa cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me dio un vuelco. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Mamá, necesito hablarte de algo. Su tono era serio, frío. Claro. Dime, es sobre la boda. Valeria y yo. Bueno, en realidad sus padres tienen algunas normas sobre el evento. ¿Normas? Sí, es una boda muy formal. Hay un código de vestimenta estricto, protocolo para las fotos, ese tipo de cosas. Entiendo. Ya tengo mi vestido listo. Es color champán, muy elegante y discreto. Bien. Eso está bien. Hizo una pausa. También. Valeria prefiere que no hables mucho con los invitados. Sus padres han invitado a gente muy importante, empresarios, socios de negocios. No queremos que haya malentendidos, como si yo fuera una niña pequeña que no supiera comportarse. Roberto, he ido a bodas toda mi vida. Sé cómo comportarme. Lo sé, mamá. Solo mantén un perfil bajo, ¿vale? Es importante para nosotros. Para nosotros. Ya no decía para mí. Ahora era nosotros. Él y Valeria. Una unidad de la que yo no formaba parte. De acuerdo, hijo. Lo que tú digas. Gracias, mamá. Te veo el sábado. Colgó sin decir te quiero. Sin siquiera despedirse. Me quedé allí, teléfono en mano y la plancha humeando sobre una camisa que ya no veía. Por primera vez en mi vida me sentí avergonzada de quién era. Avergonzada de ser la madre que limpiaba casas, la mujer sencilla que no encajaba en el mundo elegante de Valeria. Esa noche apenas dormí. Me probé el vestido 3 veces, practicando frente al espejo cómo sonreír sin parecer fuera de lugar. Ensayé conversaciones en mi cabeza, frases cortas y amables que no incomodaran a nadie. El día de la boda llegó con ese cielo azul perfecto que mencioné al principio. Me desperté temprano, me arreglé con cuidado, puse el pañuelo bordado en mi bolso, como un amuleto.
Necesitaba tener algo de mi madre conmigo, algo que me recordara de dónde venía y quién era realmente. Tomé un taxi hasta la iglesia. No quise pedirle a Roberto que me enviara un coche. No quería ser más carga de la que ya era. Cuando llegué, la entrada estaba llena de gente elegante, mujeres con vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo el sol, hombres con trajes que costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Me sentí pequeña, invisible. Entré a la iglesia y busqué mi lugar. Esperaba estar en la primera fila, como es tradicional para la madre del novio, pero había un cartelito con mi nombre en la tercera fila. Tercera fila, como cualquier otro invitado. Me senté sin decir nada, sin quejarme, porque eso es lo que hacemos las madres cuando no queremos causar problemas. Nos tragamos la humillación con una sonrisa. Durante la ceremonia vi la nuca de Roberto, su espalda recta, su traje impecable. Recordé cuando era pequeño y corría hacia mí con los brazos abiertos. Ahora ni siquiera se giraba a mirarme. La ceremonia fue hermosa. Valeria entró radiante y Roberto la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. Cuando el sacerdote preguntó, ¿quién entrega a este hombre en matrimonio? Nadie dijo nada. Yo debería haber estado allí, en primera fila, diciendo, yo, su madre. Pero no estaba. Me habían borrado. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón de celebración. Intenté acercarme a Roberto para felicitarlo, pero Valeria lo tomó del brazo y lo arrastró hacia el fotógrafo. Él ni siquiera me vio. Caminé hasta el salón, sintiéndome cada vez más invisible. Encontré mi mesa. Estaba al fondo, cerca de la cocina. Ni siquiera estaba con familiares cercanos. Me habían sentado con gente que no conocía, invitados de última hora. Me senté en silencio, sosteniendo mi bolso donde guardaba el pañuelo bordado. Una señora mayor a mi lado intentó entablar conversación. ¿De parte de quién es usted? ¿De la novia o del novio? Soy la madre del novio. Me miró sorprendida. ¿En serio? Pensé que la madre estaría en la mesa principal. Ahí estaba. Sabía que no me creía. Todo el mundo sabía que algo andaba mal. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Durante la celebración me quedé en mi asiento, comí poco, sonreí cuando debía, aplaudí cuando todos aplaudían, pero por dentro me sentía como un fantasma en la boda de mi propio hijo. Y entonces vi a Roberto caminar hacia mí. Valeria iba a su lado, ambos con esa expresión que me heló la sangre. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero ni en mis peores pesadillas imaginé lo que vendría después. Roberto se acercó a mi mesa con pasos firmes. Valeria caminaba a su lado con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado para las cámaras, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo en la forma en que me miraban me decía que esto no era una visita de cortesía. Mamá, dijo Roberto. Su voz sonaba tensa. ¿Podemos hablar? Por supuesto, hijo. Intenté sonreír. Felicidades a los dos. Todo está precioso. Valeria me miró de arriba abajo como evaluando algo. Luego se inclinó hacia Roberto y le susurró algo al oído. Él asintió. Mamá, necesito que seas honesta conmigo. ¿Hablaste con la familia de Valeria? ¿Qué? No, no lo hice. ¿Estás segura? Porque el tío Ricardo dice que alguien se le acercó preguntando por inversiones, por si había oportunidades de trabajo. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Roberto, nunca he hablado con nadie de su familia sobre trabajo. Ni siquiera he hablado con ellos más allá de un saludo. Bueno, alguien lo hizo y describieron a una mujer de tu edad con tu descripción. Te juro que no fui yo. Valeria soltó una risa suave pero venenosa. Qué conveniente que siempre tengas excusas, Elena. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre de pila. No suegra, no señora Elena, como si fuéramos iguales.
como si yo no mereciera ni siquiera ese respeto básico. Valeria, te doy mi palabra de que... Tu palabra, me interrumpió Valeria. Roberto, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Mi hijo bajó la mirada. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Era la mirada de un niño que sabe que está haciendo algo malo, pero lo hace de todas formas. Mamá, encontramos algunas cosas. ¿Qué cosas? En mi piso la semana pasada cuando viniste a dejar ese bizcocho. Recordé ese día. Había horneado su bizcocho favorito, el de chocolate que hacía desde que era niño. Fui a su piso en Salamanca. Él no estaba, pero me había dejado una llave bajo el felpudo. Dejé el bizcocho con una nota, para celebrar tu nueva vida. Con cariño, mamá. ¿Qué pasa con mi visita? Faltaron cosas, mamá. Dinero de un cajón. Un reloj que me regaló el padre de Valeria. El mundo se detuvo. ¿Me estás acusando de robar? No te estoy acusando. Solo te pregunto si viste algo extraño. Si entró alguien más. Roberto, solo dejé el bizcocho. Estuve allí 5 minutos. No toqué nada. ¿5 minutos? Valeria levantó una ceja. La cámara de seguridad del edificio dice que estuviste allí 40 minutos. Sentía que me ahogaba. Estuve limpiando un poco. Vi que había platos sucios, que el salón estaba desordenado. Solo quería ayudar. ¿Y entrar en nuestro dormitorio también era ayudar? La voz de Valeria era afilada como un cuchillo. No entré en ningún dormitorio. Limpié la cocina y el salón. Nada más. Roberto negó con la cabeza. Mamá, esto es muy grave. Si no fuiste tú, entonces alguien usó tu visita como distracción. O quizás... Valeria cruzó los brazos. Debemos aceptar la explicación más sencilla. Me estaban haciendo parecer una ladrona. En la boda de mi propio hijo, delante de invitados que empezaban a girarse hacia nuestra mesa, me estaban acusando de robar. Roberto, mírame a los ojos. Mi voz temblaba, pero intenté mantenerla firme. Nunca te robaría, jamás. He pasado toda mi vida dándote todo lo que tengo. Lo sé, mamá. Por eso no entiendo por qué habrías. Porque no lo hice. Lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. No lo hice, hijo. Valeria suspiró dramáticamente. Roberto, cariño, esto está arruinando nuestro día. Hablemos de esto después. No. La voz de mi hijo sonó fría. Necesito que esto quede claro ahora. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desprecio. Mamá, Valeria y yo hemos hablado mucho sobre esto, sobre cómo han sido las cosas desde que nos comprometimos. ¿De qué estás hablando? De tu actitud, de cómo siempre estás intentando llamar la atención, de hacerte la víctima, de cómo no puedes aceptar que he crecido y tengo mi propia vida. Cada palabra era una puñalada. Nunca he intentado. Sí lo haces, constantemente. Con tus llamadas, tus regalos no solicitados, tus visitas sorpresa. Valeria dice que es un comportamiento tóxico, que no puedes soltarme. Valeria dice, ya no era mi hijo hablando. Era ella usando su boca. Roberto, solo quería ser parte de tu vida. Bueno, a veces, mamá, el amor también significa saber cuándo alejarse. Me quedé sin palabras. Mi hijo, el niño que llevé, al que alimenté, al que protegí, me estaba diciendo que me alejara. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? No respondió inmediatamente. Miró a Valeria. Ella asintió ligeramente. Creo que necesitamos espacio, mamá, un tiempo para que todos procesen las cosas. Pero soy tu madre, lo sé, y siempre lo serás. Pero ahora tengo una esposa, ella es mi prioridad. Esas palabras deberían haberme alegrado. Un hijo que ama a su esposa es algo hermoso, pero no cuando ese amor significa borrar a la persona que te dio la vida. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme de pie. Entiendo. Roberto pareció sorprendido de que no discutiera. Sí, entiendo perfectamente. Agarré mi bolso. Dentro estaba el pañuelo bordado,
las llaves de mi casa y mi dignidad, que todavía tenía, aunque fuera por un hilo. Les deseo lo mejor, de verdad. Empecé a caminar hacia la salida. Escuché murmullos a mi alrededor. Los invitados ya se habían dado cuenta de que algo pasaba, pero seguí caminando. Entonces escuché los pasos de Roberto detrás de mí. Su mano agarró mi brazo con firmeza. No te vayas así, mamá. Estás haciendo una escena. No estoy haciendo nada. Me voy como me pediste. Así no. Todo el mundo está mirando. Y ahí fue cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. No de tristeza, de claridad. ¿Sabes qué, Roberto? Toda mi vida me he preocupado por causar buena impresión, por no causar problemas, por ser la madre perfecta que nunca pide nada a cambio. Pero se acabó. Me solté de su agarre. Si hacer una escena es defenderme de acusaciones falsas, que así sea. Lo que pasó después fue lo que te conté al principio. Las bofetadas, las palabras envenenadas, la humillación pública. Pero ahora entiendes algo que no sabías antes. Ese momento no fue el primero. Fue el último de una larga cadena de faltas de respeto, de acusaciones, de intentos de borrarme. Y cuando salí de ese salón con la cara ardiendo y el alma rota, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no iba a negarme, ya no iba a someterme. Por primera vez en 70 años, iba a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, defenderme. Esa noche, después de llegar a casa con la cara hinchada y el corazón destrozado, me senté en la mesa de la cocina durante horas. No encendí la televisión, no llamé a nadie, solo me quedé allí, en el silencio de mi casita en Carabanchel, sosteniendo ese pañuelo bordado en mis manos. Las iniciales de mi madre parecían hablarme. MCR, María Carmen Ruiz, una mujer que también había sufrido, que también había sido fuerte cuando la vida se lo exigió. Recordé algo que me dijo poco antes de morir. Yo tenía 30 años y acababa de enterarme de que Ricardo, el padre de Roberto, me había sido infiel. Estaba llorando en su cocina exactamente como lloraba en la mía ahora. Hija, me dijo tomando mis manos, a veces la vida nos hace elegir entre nuestra paz y el amor de otros. Y cuando alguien te obliga a elegir, ya te está diciendo que tu paz no vale nada para ellos. Pero mamá, es mi marido, el padre de mi hijo, y tú eres una hija de Dios, antes de ser la esposa de ningún hombre. Nunca lo olvides. No lo olvidé, pero lo ignoré. Me quedé con Ricardo otros 2 años hasta que él decidió irse. Y ahora, 40 años después, estaba cometiendo el mismo error con mi hijo, sacrificando mi paz por amor. Me levanté de la silla y caminé a mi dormitorio. Del armario saqué una caja vieja donde guardaba documentos importantes, certificados de nacimiento, escrituras, fotografías antiguas, y en el fondo encontré lo que buscaba, un cuaderno negro donde lo había anotado todo. Verás, no soy una mujer con educación formal, pero soy observadora. Y durante los últimos 2 años, desde que Roberto conoció a Valeria, había empezado a escribir cosas, pequeños detalles que no cuadraban. Abrí el cuaderno y leí mis propias notas. Marzo 2023. Roberto pide prestado 5.000 euros para un curso de negocios. Dice que Valeria lo convenció de inscribirse. Transferí el dinero. Nunca lo devolvió ni volvió a mencionar el curso. Julio 2023. Valeria presume en Facebook de un bolso que cuesta 30.000 euros. Roberto me había dicho que ella venía de una familia rica, pero luego me enteré por su primo que el padre de Valeria quebró hace 3 años. Octubre 2023. Roberto pide prestados otros 10.000 euros. Dice que es para la entrada del piso. Después me enteré de que los padres de Valeria pagaron todo el piso. Enero 2024. Valeria publica una foto de unas vacaciones en Miami. Roberto me había dicho que ni siquiera tenía dinero para venir a visitarme. Página tras página. 2 años de pequeñas mentiras que se acumulaban como gotas hasta formar un mar. Pero la nota que más me dolió fue la última. Abril 2024.
Roberto me llamó pidiendo 20.000 euros para una emergencia médica de Valeria. Dijo que era urgente. Vendí los pendientes de oro que me dejó mi madre. 3 días después, Valeria publicó fotos del anillo de compromiso que costaba más de 100.000 euros. Había vendido los pendientes de mi madre, lo único de valor que me quedaba, y mi hijo había usado ese dinero no para una emergencia, sino para impresionar a una mujer que lo estaba usando. Me senté en la cama con el cuaderno abierto en mi regazo. Las lágrimas caían sobre las páginas borrando ligeramente la tinta, pero las palabras seguían allí, la evidencia de que mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía. Entonces escuché un ruido en la puerta. Alguien estaba llamando. Eran casi las 11 de la noche. Miré por la ventana y vi un coche desconocido aparcado afuera. Un hombre con traje estaba parado en mi entrada. Abrí la puerta con cautela. ¿Señora Elena Martínez? Sí, soy yo. Me llamo Miguel Ángel Romero. Soy contable. Trabajo para la familia Mendoza. El apellido de Valeria. Mi estómago se tensó. ¿Qué quiere? Disculpe la hora, pero esto es urgente. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar, más por curiosidad que por confianza. Se sentó en mi pequeño salón y sacó una carpeta de su maletín. Señora Martínez, vengo porque tengo que hablar con alguien, y usted es la única persona que puede entender la gravedad de lo que está pasando. No entiendo. Trabajo para el señor Ricardo Mendoza, el padre de Valeria, o mejor dicho, trabajaba. Renuncié esta tarde porque me pidieron hacer algo que va contra mi ética profesional. ¿Qué le pidieron hacer? Falsificar documentos para un fraude de seguros. La familia Mendoza está en bancarrota. Llevan 3 años viviendo de las apariencias. El negocio quebró. Las propiedades están hipotecadas. Todo es una fachada. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Valeria no se enamoró de su hijo, señora. Lo investigó. Busca hombres jóvenes con potencial, sin familia fuerte que los proteja. Los manipula, los aísla y eventualmente los usa para esquemas financieros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabe eso? Porque lo ha hecho antes. 2 veces. Tiene un patrón. Se casa. Convence al marido de poner todo a su nombre por amor. Y cuando ya no le sirve, lo descarta. Uno de sus ex maridos lo perdió todo. El otro todavía la está demandando. Me quedé sin palabras. ¿Por qué me cuenta esto? Porque escuché lo que pasó en la boda hoy. Y porque encontré esto. Sacó un documento de la carpeta y me lo entregó. Era un poder notarial con la firma de Roberto, dándole a Valeria control total sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades futuras, todo. Firmó esto hace 2 semanas. Valeria lo convenció diciéndole que era romántico compartir todo, pero legalmente su hijo acaba de entregar su vida. Miré el documento. La firma de Roberto, esa firma que le había enseñado a hacer cuando tenía 7 años, practicando su nombre una y otra vez en hojas de cuaderno. Señor Romero, ¿por qué me está ayudando? No me conoce. Bajó la mirada. Porque yo también tuve una madre que intentó advertirme sobre la mujer equivocada, no la escuché. Cuando finalmente vi la verdad, ya era tarde. Mi madre había muerto. Nunca pude pedirle perdón por no escucharla. Se levantó. No sé si su hijo la escuchará, señora Martínez. Probablemente no lo hará. Valeria es muy buena en lo que hace, pero al menos usted sabrá la verdad. Me dejó la carpeta con todos los documentos. Historias de los exmaridos de Valeria, informes de las deudas de la familia Mendoza, copias del poder notarial. Después de que se fue, me quedé mirando esos papeles durante horas. Todo tenía sentido ahora. Las acusaciones de robo eran para alejarme, para que no pudiera advertir a Roberto. Las humillaciones eran para romper mi voz antes de que pudiera hablar. Pero Valeria había cometido un error. Había subestimado a una madre. Había pensado que con golpes y vergüenza me haría desaparecer. No sabía que cuando una mujer ha sobrevivido al abandono, años de trabajo duro y la soledad de criar a un hijo sola, un par de bofetadas no la destruyen, la despiertan. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú?
¿Qué habrías hecho en mi lugar? Tomé una decisión esa noche, una que lo cambiaría todo. No iba a suplicar, no iba a rogar que Roberto me creyera, iba a protegerlo de la única forma que podía, con la verdad, aunque él no quisiera verla, porque eso es lo que hacemos las madres. Amamos incluso cuando nos odian, protegemos incluso cuando nos rechazan, y a veces el amor más grande es dejarlos caer para poder estar allí cuando finalmente pidan ayuda. El lunes por la mañana, 2 días después de la boda, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Había dormido solo 3 horas, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Preparé chocolate caliente, ese aroma a canela que había llenado mi casa durante décadas. Me senté en la cocina con la carpeta que el señor Romero me había dejado y la leí completamente una vez más. Cada documento, cada evidencia, cada detalle. Saqué mi teléfono y marqué el número de Roberto. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Diga? Su voz sonaba irritada, somnolienta. Roberto, soy tu madre. Necesito hablar contigo. Mamá, son las 7 de la mañana. Valeria y yo acabamos de volver de la luna de miel. Estamos cansados. Es importante, hijo. Muy importante. ¿Más importante que nuestro descanso? Escuché a Valeria de fondo preguntando quién llamaba, luego su voz más cerca del teléfono. Dile que llamaremos después, cariño. Necesitamos dormir. Mi hijo ni siquiera respondió. Simplemente colgó. Me quedé mirando el teléfono. Ese rechazo habría sido suficiente para hacerme retroceder hace solo unos días, pero ya no. Agarré la carpeta, me vestí con mi mejor ropa y tomé un taxi a Salamanca, al piso de mi hijo. El viaje fue largo. Mientras el taxi recorría las calles de la ciudad, pensé en todas las veces que había hecho ese mismo trayecto llevándole comida, regalos, amor. Siempre yo buscándolo, siempre yo dando. Llegué al edificio elegante donde vivían. El portero me reconoció de mi última visita. Buenos días, señora. ¿Viene a ver al señor Roberto? Sí, por favor, puede avisarle que estoy aquí. Llamó por el interfono. Escuché la voz de Roberto claramente molesta. ¿Mi madre? Dile que no puede subir. Dile que llame antes de venir. El portero me miró incómodo. Lo siento, señora. El señor Roberto dice que... Escuché. Respiré hondo. ¿Podría darle un mensaje de mi parte? Por supuesto. Dígale que tengo información sobre Valeria. Información que necesita saber antes de que sea demasiado tarde. Documentos legales. Y que si no me ve ahora, los enviaré por correo certificado a su trabajo. El portero llamó de nuevo y repitió mi mensaje palabra por palabra. Hubo un largo silencio del otro lado, luego la voz de Roberto, tensa, que suba, pero solo 5 minutos. Subí en el ascensor con el corazón latiendo fuerte. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, Roberto ya estaba esperándome en el pasillo. Su cara estaba seria, los brazos cruzados. Mamá, esto es el límite. Amenazarme con enviar cosas a mi trabajo. No es una amenaza, hijo. Es urgencia. Tienes 5 minutos. Valeria está durmiendo y no quiero que se despierte. Entramos al piso. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Elegante, minimalista, frío. Ninguna de las fotos de infancia que le había dado, nada que recordara de dónde venía. Me senté en el sofá y coloqué la carpeta sobre la mesa de centro. Roberto, ¿sabes quién es Valeria realmente? Es mi esposa. Y basta ya con tus celos, mamá. Ya sé que no te gusta, pero... Esto no es sobre si me gusta o no. Esto es sobre que te está usando. Su cara se endureció. Ya empezamos otra vez. Nadie es suficientemente bueno para mi hijo. Escúchame, por favor. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Este es un informe del historial de Valeria. Ha estado casada 2 veces antes, con hombres jóvenes profesionales sin familia cercana. Igual que tú, eso no significa nada. Mucha gente se ha casado más de una vez. Y esto. Le mostré el documento del poder notarial.
Firmaste esto hace 2 semanas. Le diste control total sobre tus cuentas, tus propiedades futuras, todo. Roberto tomó el documento. Su cara palideció ligeramente. Esto, ella dijo que era para facilitar el papeleo, para que pudiéramos comprar una casa juntos más fácilmente. Roberto, con esto puede vaciar tus cuentas, vender lo que compres, dejarte sin nada. Legalmente no podrías hacer nada. ¿De dónde sacaste esto? Su voz subió de tono. ¿Ahora me estás espiando? Alguien que trabajaba para la familia de Valeria vino a buscarme. Renunció porque le pidieron falsificar documentos. Me trajo todo esto porque sabe que Valeria tiene un patrón. Esto es ridículo. ¿Ridículo? Mira esto. Le mostré el informe financiero de la familia Mendoza. Los padres de Valeria están en bancarrota. Todo lo que has visto, los coches, el piso que dicen que pagaron, la boda lujosa, todo está prestado o en deuda. Roberto se levantó, temblando de rabia. Ya entiendo. Esta es tu venganza, ¿verdad? Como te pedí que te alejaras, ahora vienes a destruir mi matrimonio con mentiras. No son mentiras, hijo. Son documentos oficiales, investigaciones, testimonios. Son mentiras, gritó. Y lo único que demuestran es que estás obsesionada con controlarme, que no puedes aceptar que crecí. Roberto, por favor. No. Se acabó. Caminó hacia la puerta y la abrió. Vete ahora. Hijo, solo quiero protegerte. ¿Protegerme acusando a mi esposa de ser una estafadora? ¿Inventando conspiraciones? Pregúntale sobre sus exmaridos. Pregúntale por qué el señor Romero renunció. Pregúntale. Vete. Su grito hizo que Valeria saliera del dormitorio con una bata de seda, como si hubiera estado despierta todo el tiempo. Probablemente había estado escuchando detrás de la puerta. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó con voz suave, victimizada. Mi madre está inventando cosas horribles sobre ti, sobre tu familia. Valeria me miró con una mezcla de triunfo y desprecio. Elena, ya sabía que llegarías a esto. Ya le había advertido a Roberto que intentaría separarnos. Mamá, sabes que todo lo que estoy diciendo es verdad. Lo que sé es que eres una mujer resentida que no puede soltar a su hijo. Se acercó a Roberto y lo abrazó. Cariño, esto es exactamente lo que mi terapeuta me advirtió. Personalidades tóxicas que proyectan sus propios fracasos en otros. Roberto, mi voz se quebró. Mírame a los ojos. Te llevé 9 meses en mi vientre, te cuidé cuando tenías fiebre, trabajé 2 turnos para que pudieras estudiar. ¿De verdad crees que vendría aquí a mentirte? Por un segundo, solo un segundo, vi duda en sus ojos. Pero Valeria fue más rápida. Ya llamé a seguridad. Cariño, alguien viene a escoltarla. No es necesario. Recogí mi carpeta. Me voy ahora. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me giré una última vez. Roberto, cuando todo esto se derrumbe, cuando te des cuenta de la verdad, yo estaré esperándote, porque eso es lo que hacen las madres. Esperamos. Siempre. Si realmente me amaras, dijo con voz fría, respetarías mi decisión y saldrías de mi vida. Esas palabras fueron peores que las bofetadas, peores que cualquier golpe físico. Mi hijo me estaba pidiendo que desapareciera. Lo que tú quieras, hijo. Lo que tú quieras. Salí del piso justo cuando llegaba el guardia de seguridad. Bajé en el ascensor con lágrimas que finalmente no pude contener. Perdí. Perdí a mi hijo. Perdí la batalla contra Valeria. Lo perdí todo. O eso pensé en ese momento. Porque a veces perder con dignidad es más poderoso que ganar con mentiras. Y aunque no lo sabía todavía, esa derrota estaba sembrando las semillas de algo mucho más grande. Llegué a casa ese lunes al mediodía. Me senté en la cocina con una taza de té que ni siquiera bebí. Solo la sostuve en mis manos, sintiendo el calor, tratando de anclarme a algo real mientras mi mente daba vueltas. Había perdido. Había elegido las mentiras cómodas sobre la verdad incómoda, y yo no podía hacer nada más. O eso pensé durante las primeras horas.
Pero a medida que avanzaba el día, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo. Era la comprensión de que el amor verdadero a veces significa soltar, pero no sin dejar herramientas de rescate. Saqué la carpeta que el señor Romero me había dado. De nuevo revisé documento por documento. Luego saqué mi cuaderno negro donde había escrito todas las pequeñas mentiras de los últimos 2 años. Las fotos que había guardado de las publicaciones en redes sociales de Valeria, los recibos de las transferencias que Roberto me había pedido. Organicé todo cronológicamente, con notas al margen explicando cada cosa. Luego tomé una decisión. No me iba a quedar callada, pero tampoco iba a seguir rogando a mi hijo que me escuchara. Iba a hacer algo diferente, algo que mi madre habría hecho. Iba a protegerlo desde la distancia, con acciones, no con palabras. Llamé a un abogado, no a cualquier abogado, sino al mejor que pude encontrar con mis ahorros limitados. El señor Antonio Silva tenía su despacho en una zona modesta de la ciudad. Era un hombre de unos 60 años, de pelo canoso, con ojos que habían visto demasiadas injusticias. Señora Martínez, me dijo después de revisar todos los documentos, tiene suficiente evidencia aquí para 3 demandas diferentes. No quiero demandar a mi hijo. No estoy hablando de su hijo. Estoy hablando de Valeria Mendoza y su familia. Lo que hicieron en la boda, agredirla físicamente delante de testigos, es un delito. Las acusaciones falsas de robo son difamación. Y si podemos probar el fraude de seguros que mencionó el contable, podrían enfrentar cargos penales. ¿Y mi hijo? Su hijo es una víctima también, señora. Si iniciamos el proceso legal correcto, podemos protegerlo. El poder notarial que firmó puede anularse si probamos que fue obtenido mediante manipulación y engaño. Me quedé en silencio durante largo rato. Señor Silva, si hago esto, Roberto va a pensar que lo traicioné. Quizás. Pero cuando pase el tiempo y vea que usted tenía razón, entenderá que esto fue amor. El tipo de amor que duele pero que salva. ¿Cuánto tardaría? Un proceso así puede llevar meses, quizás un año. Pero señora Martínez, usted tiene 70 años. Este tipo de estrés. Tengo 70 años. Lo interrumpí. Pero he sobrevivido a cosas peores que una demanda. He sobrevivido al abandono, a la pobreza, a criar a un hijo sola. Puedo sobrevivir a esto también. Asintió con respeto. Entonces comenzaremos. Pero necesito que entienda algo. En el momento en que presente esta demanda, no hay vuelta atrás. Su hijo se va a enterar. Valeria va a contraatacar. Va a ser un camino difícil. Lo sé. Pero es el único camino que me deja dormir en paz. Esa tarde firmé los papeles. Demanda civil por agresión física y daño emocional. Denuncia penal por difamación. Solicitud de investigación de fraude financiero. El señor Silva explicó que la demanda incluía las fotografías que varios invitados habían tomado en la boda. En esta época todo el mundo tiene móvil. Todo el mundo graba, me dijo. Y aunque fue humillante para usted, esas grabaciones ahora son evidencia. Las presentaremos en el juzgado. Señora Martínez, hay algo que debemos considerar. Esto podría hacerse público. Los medios podrían interesarse en el caso. No quiero publicidad. Lo entiendo. Pero a veces la publicidad protege. Evita que la parte contraria pueda barrer las cosas bajo la alfombra. Haga lo que sea necesario. Solo mantenga a Roberto lo más protegido posible. Él es una víctima en todo esto, aunque no lo sepa todavía. Los días siguientes fueron extraños. Continué mi rutina normal, trabajando, rezando, cuidando mis geranios en el patio, pero había una diferencia. Ya no llevaba ese peso en el pecho. Había tomado acción. Ya no estaba paralizada. Una semana después de presentar la demanda, el abogado me llamó. Señora Martínez, las notificaciones han sido entregadas.
Valeria Mendoza y su familia fueron notificados de la demanda. Su hijo también. ¿Cómo reaccionó? Según el agente judicial, el joven Roberto recibió el sobre sin decir nada. Solo lo abrió, lo leyó y cerró la puerta. Imaginé ese momento, mi hijo abriendo un sobre oficial, viendo mi nombre como demandante, leyendo las acusaciones contra su esposa, el shock, la rabia probablemente. ¿Y Valeria? Ella intentó rechazar la notificación, gritó que era acoso, pero legalmente ha sido notificada. Ahora tienen 20 días para responder. Esa noche, sentada en mi salón con el pañuelo bordado de mi madre en mi regazo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No paz porque las cosas estuvieran bien, paz porque había hecho lo correcto, había defendido mi dignidad, había plantado una semilla de verdad que tarde o temprano florecería. Mi teléfono empezó a sonar. Era Roberto. Una llamada, 2, 3, 5 llamadas en 10 minutos. Luego mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? Llámame ahora. Esto es una locura. ¿Demandaste a Valeria? ¿Estás loca? 26 mensajes en total. Pero no respondí ninguno, porque había aprendido algo importante. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. A veces no decir nada lo dice todo. La llamada número 27 llegó a las 2 de la madrugada. Esta vez contesté. Diga, mamá. Su voz sonaba diferente, no enfadada, rota. ¿Por qué? Porque alguien tenía que decir la verdad, hijo. ¿La verdad? ¿Tu verdad? Llena de mentiras y acusaciones. No son mentiras, son hechos documentados. Y cuando el juez revise todo, él también lo verá. Mamá, por favor, retira la demanda. Podemos resolver esto en familia. Ya no hay familia, Roberto. Tú mismo lo dijiste. Me pediste que saliera de tu vida. Estaba enfadado. Estaba siendo agredido en público. ¿Dónde estaba tu familia entonces? Silencio. Hijo, cuando estés listo para escuchar la verdad completa, yo estaré aquí. Pero hasta entonces, esto sigue su curso legal. Valeria dice que va a contrademandarte, que vas a perder tu casa, tus ahorros, todo. Que lo intente. No tengo miedo. He perdido cosas más valiosas que el dinero. He perdido el respeto de mi hijo. ¿Qué más pueden quitarme? Mamá, buenas noches, Roberto, cuídate. Colgué. Y por primera vez en 2 años, dormí toda la noche, profundamente, sin pesadillas, porque había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo, mi dignidad. Y eso, pronto descubriría, era el arma más poderosa de todas. Los siguientes 3 meses fueron como vivir en 2 mundos paralelos. En uno, continuaba mi vida normal, trabajando, rezando, cuidando mis geranios en el patio. En el otro, un proceso legal avanzaba lenta pero seguramente, desenredando cada mentira que Valeria había tejido. El señor Silva me mantenía informada cada semana. Señora Martínez, presentaron su contrademanda. Como esperábamos, la acusan de difamación, acoso y daño emocional. Piden una indemnización de 500.000 euros. ¿500.000? Casi me reí. No tengo ni 50.000 ahorrados, lo sé. Es una táctica de intimidación. Pero tenemos algo mejor que dinero. Tenemos la verdad. Y la verdad, como dice el refrán, tiene piernas largas. Eventualmente alcanza a quienes huyen de ella. La primera grieta en el mundo perfecto de Valeria apareció cuando el contable, el señor Romero, aceptó testificar. No solo eso, también entregó copias de todos los documentos que la familia Mendoza le había pedido falsificar. Esto lo cambia todo, me dijo el abogado. Con este testimonio podemos probar fraude, y si hay fraude, el poder notarial que Roberto firmó puede anularse porque fue obtenido mediante engaño. ¿Roberto está bien? Según nuestra investigación, sí. Pero señora Martínez, hay algo que necesita saber.
Valeria vació una de las cuentas de su hijo. 50.000 euros que él tenía ahorrados. Los transfirió a una cuenta a su nombre 3 días después de recibir la notificación de la demanda. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Él lo sabe? No estamos seguros, pero lo sabrá pronto. El banco le enviará notificaciones. Esa noche no pude dormir pensando en Roberto, en cómo se sentiría al descubrir que su esposa le había robado, que todo lo que le advertí era verdad. La segunda grieta llegó cuando uno de los exmaridos de Valeria, David Navarro, escuchó sobre la demanda y contactó al señor Silva ofreciendo su testimonio. Lo conocí en el despacho del abogado. Era un hombre de unos 35 años, delgado, con ojeras profundas y una tristeza en la mirada que reconocí inmediatamente. Señora Martínez, me dijo, gracias por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. ¿Qué te pasó? Me casé con Valeria, hace 4 años. Como su hijo, venía de una familia humilde, trabajaba como ingeniero, ganaba bien, tenía ahorros. Ella me convenció de sacarlo todo, de poner el piso que compré a nombre de los dos por amor, de darle acceso a mis cuentas porque los matrimonios verdaderos no tienen secretos. Y me dejó sin nada. Un día llegué a casa y no quedaba nada. Ni muebles, ni mi ropa, nada. Había vendido el piso, vaciado las cuentas y desaparecido. Me dejó 100.000 euros en deudas, que había sacado a mi nombre sin que yo lo supiera. ¿La demandaste? Lo intenté, pero ella tiene abogados caros. Su familia tiene contactos. Lo alargaron tanto que tuve que retirar la demanda porque ya no tenía dinero para pagar a un abogado. Lo siento mucho. No lo sienta. Yo lo siento cuando mi madre me advirtió y no la escuché. Murió sin que yo le pidiera perdón por no escucharla. Las mismas palabras que el señor Romero me había dicho. 2 hombres diferentes. La misma historia. El mismo dolor. Su hijo todavía tiene tiempo, señora Martínez. Por eso estoy aquí, para testificar, para que al menos una persona se salve de lo que yo pasé. Mientras todo esto sucedía, Roberto no volvió a llamarme. Solo sabía de él a través de la investigación del abogado. Seguía trabajando, seguía viviendo con Valeria, seguía fingiendo que todo estaba bien, pero las cosas no estaban bien, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra las grietas por donde filtrarse. La tercera grieta, la que finalmente lo rompió todo, llegó 2 meses después de iniciado el proceso legal. El abogado me llamó un viernes por la tarde. Señora Martínez, necesito que venga al despacho. Hay algo que tiene que ver. Cuando llegué, había un sobre manila sobre su escritorio. Esto llegó hoy. Anónimamente. Dentro había fotografías. Valeria con otro hombre en un restaurante elegante, en un hotel, besándose. Las fotografías tenían fechas, todas de las últimas 6 semanas, mientras estaba casada con Roberto. ¿Quién las envió? Sentí náuseas. No lo sé. Pero mire la última fotografía. Era una imagen de Valeria entrando en un banco con ese hombre. La fecha era de hace una semana. Investigamos. Ese hombre es Jaime Nelson, empresario de 45 años. Divorciado, rico, muy rico. ¿Crees que ella? Creemos que su hijo ya no le sirve. Está preparando su siguiente movimiento. Por eso vació la cuenta. Está sacando todo lo que puede antes de dejarlo. Las piezas se encajaban. Valeria nunca había amado a Roberto. Solo había estado esperando el momento adecuado para saltar al siguiente nivel. ¿Qué hacemos con esto? Lo presentamos como evidencia. Demuestra su patrón de comportamiento. Y señora Martínez, hay más. La investigación del fraude de seguros ha avanzado. La Fiscalía va a presentar cargos contra la familia Mendoza. Esto ya no es solo civil, es penal. ¿Y Roberto? No está implicado. Nos aseguramos de eso. Es una víctima, no un cómplice. Esa noche, mientras sostenía el pañuelo bordado de mi madre, recé, no por venganza, recé por mi hijo,
para que abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Y mis oraciones fueron respondidas, pero no de la forma que esperaba. Una semana después, un lunes por la mañana, estaba regando mis geranios cuando escuché un coche detenerse frente a mi casa. Me giré y vi a Roberto bajando. Llevaba la misma ropa del día anterior. Estaba desaliñado, con ojeras profundas, y en su cara había algo que no había visto en años. Vulnerabilidad. Caminó hacia mí despacio. Cuando estuvo cerca, vi que tenía lágrimas en los ojos. Mamá, su voz se quebró. Tenías razón. No dije nada. Solo dejé la regadera y esperé. Valeria se fue. Vació las cuentas. Vendió todo lo que pudo vender. Me dejó deudas que ni siquiera sabía que existían. Y encontré. Se ahogó con sus propias palabras. Encontré mensajes con otro hombre. Durante meses. Se derrumbó. Allí mismo, en mi pequeño patio trasero. Mi hijo de 30 años se derrumbó como el niño que una vez fue. Se arrodilló en el suelo y lloró. Me acerqué y lo abracé. No dije, te lo dije. No dije deberías haberme escuchado. Solo lo abracé mientras lloraba. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por las bofetadas, por las palabras horribles, por no creerte. Está bien, hijo. Está bien. ¿Cómo puedes perdonarme? Te traté peor que a una extraña, porque soy tu madre, y las madres no dejan de amar aunque las hieran. Lo llevé adentro, le preparé chocolate caliente, ese aroma a canela que había llenado nuestra casa durante tantos años. Y mientras tomábamos chocolate en silencio, vi algo en sus ojos que no había visto en 2 años, a mi hijo real. No la versión manipulada, el real. Mamá, la demanda. Sé que tenías razón, pero ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la justicia seguirá su curso. Valeria y su familia van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. No solo a ti, a otros hombres antes que tú. Me siento tan estúpido. No eres estúpido. Fuiste manipulado por alguien muy hábil en manipular. Pero hijo, había señales, muchas señales que elegiste ignorar. Lo sé, y lo peor es que las vi, pero quería creer que era amor verdadero, que alguien como ella podía amarme, alguien como ella, alguien exitosa, rica, del mundo al que yo quería pertenecer. Y ahí estaba la verdad más profunda. Mi hijo no solo había sido manipulado por Valeria, se había manipulado a sí mismo. Había querido tanto escapar de sus orígenes, de su vida humilde, que había vendido su alma al primer espejismo de éxito que apareció. Hijo, tomé sus manos. El éxito no se mide por pisos lujosos o bodas caras, se mide por poder dormir tranquilo sabiendo que no lastimaste a nadie, por tener gente que te ama de verdad, no por lo que tienes, sino por quien eres, como tú, que me amaste cuando no teníamos nada más que tarta de manzana casera y una casita pequeña, que seguiste amándome cuando te rechacé, que me amas ahora que vuelvo roto. Roberto lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de verdadero arrepentimiento. Puedo quedarme aquí solo unos días, hasta que encuentre dónde vivir. Esta es tu casa, hijo. Siempre lo fue. Esa noche, después de que Roberto se durmiera en su antigua habitación, me senté en la cocina con el pañuelo bordado en las manos. Las iniciales de mi madre, MCR, brillaban bajo la luz. Lo hiciste bien, hija. Casi podía escuchar su voz. Defendiste tu dignidad y salvaste a tu hijo. Eso es lo que hacen las mujeres fuertes, y en ese momento comprendí algo profundo. A veces, el amor más grande parece abandono, parece soltar, parece mantenerse firme aunque duela, porque Valeria había perdido, no por mi demanda, no por los abogados. Había perdido porque construyó su vida sobre mentiras, y las mentiras siempre se derrumban. Había perdido porque subestimó el poder de una madre que ama de verdad. La vida siempre cobra sus deudas, siempre,
y Valeria acababa de recibir la primera factura de una cuenta muy larga. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que Roberto volvió a casa roto pero consciente. 6 meses en los que la vida nos enseñó que la sanación no es rápida, pero es posible. El proceso legal siguió su curso. Valeria Mendoza fue declarada culpable de fraude y difamación. No fue a prisión, pero ahora tiene antecedentes penales, una prohibición de acercarse a mí o a Roberto, y una deuda financiera que le llevará años pagar. El poder notarial fue anulado. Todas las deudas que había puesto a nombre de mi hijo fueron transferidas legalmente a ella. Su familia perdió lo poco que les quedaba. Su padre fue acusado de fraude de seguros y enfrenta un juicio penal. Su madre tuvo que vender su último coche de lujo para pagar abogados. Y Valeria, me enteré por el abogado que el empresario rico con el que la fotografiaron la dejó cuando se enteró de sus antecedentes. Ahora vive sola en un piso pequeño, trabajando en una tienda de ropa, sin el glamour ni las apariencias que tanto cultivó. Una vez me llamó loca. Me acusó de ser tóxica, obsesionada, de no poder soltar. Años después, la vida misma le mostró quién estaba realmente enferma. La vi hace un mes por casualidad en el supermercado. Estaba sola, con su carrito medio vacío, comprando las marcas baratas que yo siempre compré. Me vio y apartó la mirada. Tenía ojeras, el pelo descuidado, y en sus ojos había algo que reconocí: vacío. La vida siempre cobra sus deudas, siempre. No sentí alegría al verla así. Sentí tristeza, porque podría haber sido yo si hubiera elegido el camino de las mentiras, porque cada decisión que tomamos nos construye o nos destruye, y Valeria eligió destruir a otros hasta que se destruyó a sí misma. Roberto, mi hijo, ha sido el verdadero milagro de estos meses. Los primeros días fueron difíciles. Lloraba por las noches. Se culpaba. Repetía una y otra vez: ¿cómo pude ser tan ciego? No fuiste ciego, hijo, le decía. Fuiste humano. Y los humanos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Poco a poco, empezó a reconstruirse. Dejó el trabajo, donde los contactos del padre de Valeria lo habían colocado. Consiguió un nuevo puesto, más modesto, pero honesto. Se mudó de Salamanca a un piso sencillo cerca de aquí, en Carabanchel. Los domingos viene a desayunar. Hacemos tarta de manzana juntos, como cuando era niño. Él necesita y yo horneo. El aroma a canela vuelve a llenar la casa. Hace 2 semanas me dio algo. Era una cajita envuelta con papel de regalo que él mismo había decorado con dibujos torpes. Ábrelo, mamá. Dentro estaban los pendientes de oro de mi madre, los que había vendido para darle dinero. ¿Cómo? Los busqué durante meses. Fui a todas las casas de empeño de la ciudad. Finalmente los encontré. No son exactamente los mismos, pero son del mismo diseño. Lloré. No lágrimas de tristeza, sino de sanación. Hijo, ya me devolviste lo más importante. Te devolviste a ti mismo. Esa tarde, con los pendientes puestos y el pañuelo bordado de mi madre sobre la mesa, le conté todo, cada detalle, cada momento de dolor, cada decisión difícil, cada noche que recé por él. Mamá, cuando me abofeteaste en público, quiero decir, cuando yo te abofeteé, cuando tú me abofeteaste, hijo, no cambies la historia. Bajó la mirada. Cuando te abofeteé, ¿qué sentiste? Sentí que estaba perdiendo a mi hijo, pero también sentí claridad, porque ese momento me mostró hasta dónde había llegado tu confusión y me dio el valor para hacer lo que tenía que hacer, defenderte aunque significara enfrentarme a ti. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Porque recordé a mi madre. Ella me dijo una vez: cuando alguien te obliga a elegir entre tu paz y su amor, ya te está diciendo que tu paz no vale nada para ellos. Y elegí mi paz, no por egoísmo, sino por supervivencia. Y al elegirla, también te salvé a ti.
Roberto tomó el pañuelo bordado, pasando sus dedos por las iniciales MCR. Nunca conocí a la abuela María Carmen, pero ella te conoce, y está orgullosa, no del hombre que era hace 6 meses, sino del hombre que estoy eligiendo ser ahora. Sonrió. Esa sonrisa de mi hijo real, el que crié. A veces la gente del barrio me pregunta por qué perdoné a Roberto tan fácilmente, por qué no guardé rencor, y la respuesta es simple pero profunda, porque el amor verdadero no lleva cuentas. El amor verdadero mira más allá del error y encuentra a la persona bajo el daño. ¿Eso significa que olvidé? No. Las cicatrices están ahí, pero las cicatrices no son heridas abiertas, son evidencia de que sanamos, de que sobrevivimos. ¿Significa que confío ciegamente otra vez? No. La confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Y Roberto lo sabe. No pide confianza, me la muestra día a día, llamada a llamada, visita a visita. Hace una semana me dijo algo importante. Mamá, conocí a alguien. El corazón me dio un vuelco, pero esta vez no de miedo, sino de curiosidad. Sí, se llama Patricia, es maestra de primaria, viene de una familia humilde como nosotros. No tiene coche ni usa ropa de diseñador, pero cuando sonríe, mamá, cuando sonríe, es como si el mundo tuviera sentido. ¿Y qué sientes? Siento paz. No esa emoción loca de querer impresionarla, solo paz. Entonces eso es bueno, hijo. ¿Cuándo quieres que la conozca? Cuando estés lista. Sin presiones. La conocí ayer. Patricia vino a casa con un bizcocho que había horneado ella misma y flores para mí. Se sentó en mi cocina y tomó chocolate caliente sin aires. Me preguntó sobre mi vida, sobre mis geranios, sobre el pañuelo bordado que estaba sobre la mesa. Cuando se fueron, le dije a Roberto, ella es diferente. Lo sé, cuídala. Pero hijo, cuídate sobre todo a ti mismo. Esa es la lección más importante. Ahora, mientras termino de contar esta historia, estoy sentada en mi pequeño patio trasero, donde crecen los geranios rojos, y la parra trepa por la pared. El pañuelo bordado de mi madre está en mi regazo. Los pendientes de oro brillan en mis orejas. Tengo 70 años. Ya no limpio tantas casas porque me duelen más las rodillas. Pero tengo lo más importante: dignidad, paz, y a mi hijo de vuelta. Si mi historia ayuda aunque sea a una mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si aunque sea una madre lee esto y encuentra el valor para defenderse, para no permitir que la humillen, para elegir su paz, aunque signifique soltar temporalmente a quien ama, entonces cada lágrima que derramé tuvo sentido, porque esto es lo que aprendí en 70 años de vida. El amor verdadero a veces parece firmeza, parece decir no cuando todos esperan que digas sí, parece caminar sola cuando todos piensan que deberías quedarte, y cuando caminas con dignidad, aunque camines sola, eventualmente quienes te aman de verdad encuentran el camino de vuelta. La vida siempre cobra sus deudas, pero también recompensa la dignidad. Valeria construyó un castillo de mentiras y se derrumbó sobre ella. Yo construí una vida sencilla sobre la verdad y permanece firme. ¿Cuál prefiero? La mía, siempre la mía, porque puedo dormir tranquila, porque puedo mirarme al espejo sin vergüenza, porque cuando me encuentre con mi madre del otro lado podré decirle: soy tu hija, madre, soy tu hija. Y ella sonreirá y me dirá: lo hiciste bien, hija mía, lo hiciste bien. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces una historia como esta puede cambiar un día entero. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nunca es tarde para elegir tu dignidad. Nunca es tarde para defenderte.
Nunca es tarde para ser la mujer fuerte que siempre estuviste destinada a ser. Hasta la próxima.